Es un gusto para mí saludarte, querido amigo y hermano que nos acompañas en esta hora para compartir la lección número 11 que corresponde a esta semana. Gracias a Dios porque nos ha permitido aprender durante estas 11 lecciones grandes maravillas de la palabra de Dios, del mensaje poderoso de la misiología, de la predicación del evangelio, de cómo debemos ser misioneros, testificadores de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad estudiaremos la continuación de lo que la semana pasada estuvimos estudiando, misión en favor de los no alcanzados. Ya esta es la segunda parte y aquí vamos a ver muchos ejemplos y muchas cosas y lecciones que nos van a enseñar a mejorar en nuestra labor de predicar a Cristo Jesús. Así que antes de hacerlo y continuar, te invito para que cierres tus ojos y podamos elevar una oración delante de Dios. Oremos. Querido Dios, Señor, gracias te damos porque hoy nos permites estudiar, repasar, recordar y poder comentar, Señor, sobre esta lección maravillosa que nos has dejado durante esta semana. Pedimos, Señor, tu intervención, que tu intervención esté con nosotros en esta hora y que tú, Señor, seas dirigiendo nuestra mente, nuestro corazón y nos ayude, Señor, a prepararnos para predicar de tu amor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, bueno, esta semana estudiaremos acerca de Tiro y Sidón. Y en ese contexto está lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 28, que es el versículo para memorizar. Y dice así: entonces Jesús respondió: mujer, grande es tu fe. Sea hecho como quieres, y su hija quedó sana desde esa hora. Aquí vamos a ver el contexto de unas ciudades que quizás no eran las más deseables para el pueblo de Dios. Sin embargo, vamos a analizar a la luz de la lección cómo podemos acercarnos y qué debemos hacer con aquellas ciudades que parecen paganas, mundanas y como que no merecían o no merecen que se les predique del amor de Jesús. En esa lección del día sábado encontramos algunos aspectos. Lo primero es que la lección nos menciona acerca de unas ciudades que cada día están creciendo más porque la gente del campo, de los pueblos, está migrando para llegar a estos lugares y poder así pues vivir otra experiencia, quizás porque hay oportunidades, porque hay mejores empleos, quizás mejores pagas y ellos ya o las personas están migrando para llegar a estos lugares y las ciudades crecen cada día más. Y cada día más se hace más difícil, es un desafío, pues tener esa oportunidad de predicarles a las personas porque cada vez están más ocupadas, la gente vive en conjuntos cerrados, vive en residencias donde no se puede acceder fácilmente y todo esto complica un poco la situación. Y en medio de todo esto pues tenemos un desafío y el desafío es ser testigos, testificar del Señor a los no alcanzados, a las personas que están alejándose cada día más del Señor y que no quieren o no están interesadas o es posible que tengan prácticas que para nosotros como cristianos pues no son como las más correctas y por eso no las aprobamos. Pero la lección nos dice, tenemos que ir a esas personas, tenemos que llegar a esas personas de diferentes culturas. Hoy día quizás si tú miras a tu alrededor te vas a dar cuenta que no hay presencia adventista en muchos de estos lugares, en muchas ciudades o en muchos pueblos, no hay presencia de la iglesia, no hay gente adventista en estos lugares y es allí donde tenemos que llegar. Quizás desde donde tú estás tú dirás, no, pero ir a tal lugar se hace difícil porque ¿cómo predicarle a personas que no quieren o que practican esto o aquello o que tienen otras ideas o que practican brujería, hechicería y no quieren saber de Dios? Bueno, a esos lugares también tenemos que ir y a esos lugares tenemos que predicar. Quiero leer para ustedes lo que dice Exaltada Jesús, página 203 y dice así: cuando las inteligencias celestiales ven a los que dicen ser hijos e hijas de Dios realizar esfuerzos semejantes a los de Cristo para ayudar a los errantes y manifiestan un espíritu tierno y compasivo por los arrepentidos y caídos, los ángeles se acercan más a ellos y les hacen recordar las palabras adecuadas para aliviar y elevar el alma. Hay ángeles santos en la senda de cada uno de nosotros. No debemos despreciar a ninguno de los pequeños de Dios. Tenemos una labor que hacer y es predicar a diferentes partes, en diferentes lugares,
pero tenemos una seguridad y una promesa, y es que el Señor está con nosotros. Los ángeles nos acompañarán para hacer esta labor. Por eso no debemos tener temor, hermano querido. No debemos huir de la labor como Jonás, sino que debemos encarar, enfrentar, aunque parezca difícil y aunque parezca que la gente no quiere escuchar del Señor. En esta lección del día domingo encontramos misión a regiones más alejadas. Allí vamos a ver algunos aspectos importantes. El primero es que la lección nos menciona o nos recomienda leer lo que dice Jueces capítulo 3 versículo 1 al 6 y lo que dice Primera de Reyes capítulo 5 versículo 1 al 11. En estos dos textos encontramos dos contextos de cómo se dieron las cosas con el pueblo de Israel y el pueblo de Tiro y Sidón. En el primer caso de Jueces encontramos que un día Dios aprueba o permite que el pueblo de Israel se relacione un poco con algunos pueblos o regiones paganas o regiones extranjeras. Y cuando tienen esa relación, allí vemos que el Señor probó al pueblo de Israel y resulta que cuando ellos se relacionaron con ellos, empezaron a casarse y a tener hijos con mujeres extranjeras y empezaron a adorar dioses paganos y los dioses de esas culturas ajenas. También en Primera de Reyes capítulo 5 vemos que en ese contexto aparece Salomón hablando con el rey de Tiro, el rey que se llamaba Irán. Eran amigos del rey David. Ellos tenían una relación muy especial y cuando muere David, pues ahora viene el sucesor que es Salomón y también quieren mantener esas relaciones. El rey de Tiro pues era conocido, era de la familia, era cercano. Pero resulta que Salomón, al empezar a tener esas relaciones comerciales con este rey, el deseo de Salomón era poder realizar algo muy importante y era construir el templo de Dios, el templo para el Señor. Y para eso él necesitaba alguna madera. Y los de Tiro y Sidón, dice la misma Biblia, que eran muy buenos labrando y trabajando la madera. Por eso en este trato comercial que ellos tienen, pues hay un compromiso y era que Salomón le podía pagar si ellos podían darle la madera. Y es interesante porque allí en ese trato comercial pues también Salomón empieza a tener una relación más cercana, empieza a acercarse a estos lugares y la Biblia menciona que Salomón desvía su corazón porque ya empieza en lo que dice Primera de Reyes capítulo 11, al tener varias relaciones con diferentes culturas, diferentes países, diferentes regiones. Salomón empieza a tener esposas de diferentes lugares, extranjeras. Y recordemos que para el pueblo de Dios esa relación de extranjeros no era permitido, no estaba aprobado. Pero Salomón empieza a tener 700 mujeres, 300 concubinas y en ese trato con todas estas mujeres el corazón de Salomón se desvió y empezó a adorar a otros dioses y esto afectó al pueblo de Israel también. Quiero leer lo que dice la lección porque la lección mencionaba acerca de que estas relaciones deben permitirnos a nosotros hacerlas, ¿no? Podemos ir a otros lugares, a otras culturas, a otros países, a otras regiones, a otras personas que creen en otras cosas, pero no es para que nosotros vayamos a aprender o desaprender lo que ya sabemos de Dios. No, la relación que debemos tener con otros no es para que nosotros desviemos nuestro corazón del Señor ni para que aprendamos de otros dioses. La relación que debemos tener con otras personas es con el propósito de llevarles el mensaje de salvación y no que nos pase como el pueblo de Israel y como le pasó a Salomón, que empecemos a tener contacto con ellos y empecemos a adorar sus dioses. Así que en esta lección, entonces, en ese contexto, el Señor Jesús permite que el pueblo de Israel, o mejor, que sus discípulos puedan conocer a Tiro y Sidón, porque para el pueblo de Israel el contacto con ellos no era muy agradable, no era lo mejor, quizás por ese pasado que habían tenido. Entonces el Señor se lleva a los discípulos, a Tiro y Sidón, a tener un momento especial para que vayan conociendo quiénes eran. El Señor quiere llevarlos para que ellos trasciendan a otras partes donde no se les estaba predicando el evangelio. Recordemos que los judíos eran muy celosos con la predicación y muy celosos en sus creencias, en sus relaciones. Ellos llegaron a aprender y se volvieron ya muy impermeables porque
Claro, antes tuvieron muchas relaciones con muchas otras culturas y llegaron a centrarse solamente en ellos y no relacionarse con nadie más. Pero esto había afectado porque la labor de predicar el evangelio no debe estar solo dado para nosotros. Tenemos que salir, trascender a otras partes. Y entonces el Señor se los lleva para que se den cuenta de la necesidad que había en otras partes y cómo había fe en otros lugares. Eso lo iremos aprendiendo y le iremos comprendiendo a la medida de que vamos desarrollando la lección. Pero quiero leer para ustedes lo que dice el discurso maestro de Jesucristo, página 38. Dice así: Cristo derribó la muralla de separación, el amor propio y el prejuicio divisor del nacionalismo egoísta. Enseñó a amar a toda la familia humana. Elevó al hombre por encima del círculo limitado que le prescribía su propio egoísmo. Anuló toda frontera territorial y toda distinción artificial de las capas sociales. Para él no había diferencia entre vecinos y extranjeros, ni entre amigos y enemigos. Nos enseña a considerar a cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo como nuestro campo. Mira, tan interesante esta cita. El Señor no se distingue, no hace distinción de nadie, no cataloga a alguien mejor que a otros. El Señor nos quiere salvar a todos. Y por eso esta lección del día domingo nos enseña a que debemos también involucrarnos en esta misión de trascender a otras culturas, de trascender a otros lugares, de trascender a personas que están necesitando que se les predique del maravilloso y eterno amor del Señor Jesús. En esta lección pues aprendemos que no podemos quedarnos concentrados en nosotros mismos, tampoco que debemos irnos para el campo y olvidarnos de la predicación. Incluso Elena de White nos enseña que si vamos a ir al campo debemos estar viniendo a las ciudades para poder predicar en esos lugares y que la gente conozca del Señor. Nuestra labor debería ser esa: predicar, trascender a otras partes donde este evangelio no ha llegado y donde la gente necesita escuchar, y mucha gente lo está esperando. Quizás hay ciudades o lugares que tú dices, esa ciudad no merece, esa ciudad es muy pagana, esa ciudad es muy mala, la gente hace cosas terribles, la gente es borracha, es idólatra, es pagana, es mundana, pero esas personas también necesitan que les prediquemos. Ya para el día lunes encontramos la lección que se titula En búsqueda de las multitudes. Allí vamos a ver un tema muy importante, interesante, y era la labor de Jesús. Cómo enseñaba el Jesús, a quién se refería Jesús, a quién visitaba Jesús. Y en el versículo 35 al 38 de Mateo capítulo 9 encontramos un suceso y es un resumen de lo que hacía Jesús. Se mencionan tres cosas del Señor Jesús: que Jesús predicaba, Jesús enseñaba y Jesús sanaba a las personas. Y Jesús recorría diferentes aldeas, diferentes regiones, diferentes ciudades, iba a las sinagogas, iba haciendo estas tres cosas. Y Jesús, cada vez que llegaba a estos lugares, dice el versículo 36 que Jesús, al ver las multitudes, sentía compasión de ellas porque estaban como un pastor, como ovejas sin pastor, que no tenían quien los ayudara. Y en el versículo 37 dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, y nos invita a orar para que podamos pedir a que los obreros crezcan, aumenten, para que llegue a los diferentes lugares donde se está necesitando alimentar a las personas. En ese contexto, pues el Señor muestra que Él se interesó por las diferentes ciudades. Cuando vemos también Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25, también vemos la misma misión de Jesús: predicar, enseñar y sanar. Y hay un interesante resumen allí, porque dice la Biblia que Jesús visitaba Galilea, visitaba Jerusalén, visitaba Siria, visitaba Judea, y dice del otro lado del Jordán. Jesús visitó muchos lugares, visitaba muchas ciudades. Jesús no se quedó solo en un lugar concentrado. Él iba haciendo sus viajes misioneros, recorriendo diferentes lugares, aldeas y ciudades para predicarles del amor de Jesús. Y en esos encuentros que él tenía, pues allí tenía la oportunidad de predicar, enseñar y sanar a todas las personas. Entonces, en ese contexto de esta lección, la lección nos decía, bueno, ya Jesús había visitado estos lugares, pero le faltaba un lugar por visitar. Ese lugar era una zona costera, era Tiro y Sidón. Y Jesús por eso lleva a sus discípulos,
porque ya había visitado muchas aldeas, lugares donde quizás habían aceptado. Habían estado, por ejemplo, en Samaria, cuando recuerden que con la mujer samaritana, ella pues tenía un poco de preconcepto, los discípulos también. Y en diferentes áreas y lugares, pues había esos preconceptos. Pero ahora Jesús los lleva a Tiro y Sidón para enseñarles, predicarles y darles a conocer que en ese lugar también las personas necesitaban y también eran personas que requerían y también tenían la fe suficiente para creer en el Señor Jesús. En la lección pasada, de la semana pasada, veíamos cómo algunos atenienses también, cuando Pablo predicó, esos atenienses creyeron, algunos creyeron en el Señor. Y se nos invitaba en la lección a que hay personas que quizás cuando les prediquemos no van a querer, pero una parte de ese grupo de personas van a aceptar al Señor. Y a esas son las personas por las que debemos ir. Ahora, el Señor nos ha mandado a predicar, sea que acepten o no. La labor que nosotros tenemos es de predicar. Y eso era lo que hacía Jesús. Por eso en esta oportunidad Jesús se lleva a los discípulos a estos lugares, quizás para ellos con muchos preconceptos, pero los lleva para que aprendan que en ese lugar también hay personas que van a aceptar el evangelio. Así que el deseo de toda la gente, página 371 dice: después de su encuentro con los fariseos, Jesús se retiró de Capernaum y cruzando la Galilea, se fue a la región de colinas en los confines de Fenicia. Mirando hacia el oeste podía ver dispersas por la llanura que se extendía abajo las antiguas ciudades de Tiro y Sidón, con sus templos paganos, sus magníficos palacios y emporios de comercio y los puertos llenos de barcos. Eran ciudades prósperas, eran ciudades paganas, eran ciudades que no hacían quizás la voluntad de Dios, pero el Señor los lleva allí para que se confronten con la necesidad. Así como Pablo, que cuando llegó a Atenas se dio cuenta de todo lo malo que hacía la gente, de todos los dioses paganos que tenían, pero Pablo no se quedó quieto, Pablo no se quedó callado, Pablo hizo algo en pro de esas personas. Pablo se involucró en poderlos ayudar. Así que en esta lección pues aprendemos por lo menos tres cosas. Lo primero es que el Señor quiere que nosotros busquemos a los de Tiro y Sidón, a las personas no alcanzadas, a esas ciudades lejanas, a esas ciudades que no tienen la oportunidad de conocer al Dios conocido, al Dios verdadero. Lo segundo es que ellos debían, en el caso de los discípulos, trascender, ¿sí? Hacer una milla más, correr un lugar más para predicar el evangelio. Y lo tercero es que Jesús vino a salvar a todo el mundo. En esta lección aprendemos esas tres cosas. Primero, a que las personas debemos buscarlas y salvarlas. Segundo, que nosotros también debemos trascender a otras culturas. Y tercero, en este mensaje de salvación, Jesús vino a salvar a todos. Vino a predicar, enseñar y a sanar al que lo necesita. En la lección ya del día martes encontramos un título muy interesante: en Tiro y Sidón. Ya estando allí, en Tiro y Sidón, pues allí ya tienen una oportunidad especial. El Señor Jesús se aprovecha allí de una oportunidad, de lo que dice Mateo 15, 22 al 28 y lo que dice Marcos 7, 24 al 30. Allí encontramos dos enfoques, la lección nos lo hacía ver. En el libro de Mateo usted se va a dar cuenta siempre que el enfoque del libro de Mateo va a ser siempre hacia los judíos. El enfoque de Marcos es más hacia los gentiles. La lección nos muestra la misma historia contada desde dos enfoques diferentes y contados hacia esos dos grupos de personas, hacia los judíos y los gentiles. Cuando vemos en el caso de Mateo, Mateo habla un poco despectivo contra la mujer que vino a buscar al Señor Jesús. En Mateo capítulo 15, versículo 22 al 28, vemos el primer suceso y en ese contexto contado por Mateo, encontramos que el Señor Jesús se había ido con sus discípulos a Tiro y Sidón. Y cuando llegan allí se encuentran con una mujer que dice Mateo, la describe como una cananea y que ella venía suplicando y socorriendo: por favor ayuda, porque estaba teniendo una situación con su hija, porque estaba siendo atormentada por un demonio. En esta situación pues el Señor Jesús se queda callado, dice el versículo 23. Y cuando Jesús se queda callado, los discípulos dicen: Señor, ¿por qué no mejor la despides? Sácala, dígale que se vaya, para que no moleste. Y ella suplica por favor ayuda. Pero el Señor le responde a los discípulos: miren, ¿no he sido yo enviado para ayudar a los que se han apartado de la casa de Israel, a aquellos que se han ido? Y entonces
En esa situación, pues la mujer interviene, le pregunta, y al final el Señor Jesús dice, entonces respondiendo Jesús en el versículo 28, oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieres. Y su hija fue sanada de ese mal. ¿Saben? Y ahora contado desde el enfoque de Marcos, se muestra cómo él la describe como una mujer griega que era sirofenicia de nación. O sea, la historia es contada de una manera que cuando usted la complementa pues se entiende mejor, pero hay una forma más aclarativa, más quizás que para el gentil en el contexto de Marcos podría entenderse mejor. Incluso la lección menciona que pues aquí se hace que el lector cuando lo lea, un gentil o un griego pudiera leer y al leerlo pudiera decir, caramba, esta persona estaba necesitada, estaba muy mal y esta persona pudo ser ayudada, estaba pasando por una dificultad y Jesús la ayudó. Esto para poder hacer ver a un gentil que el Señor también se interesaba por las personas que no eran judías solamente. Entonces, en ese contexto, la lección nos enseña que no podemos ser despectivos con las personas, no debemos desprestigiar a los demás, no debemos rechazarlos, no debemos atacarlos, más bien debemos acercarnos a ellos porque también para ellos hay salvación. Y en ese contexto pues se da la oportunidad del milagro. Si Jesús no hubiese ido a ese lugar, quizás ese milagro no se hubiera hecho. Y los discípulos fueron testigos de que el Señor también se interesaba en salvar a los que no solamente eran judíos, sino todos aquellos que creían también en el Señor. Así que aquí podemos ver que no nos debemos dejar de llevar por nuestras culturas, por nuestras tradiciones. Mire que los judíos quizás traían lo que desde pequeños les habían enseñado a no tratar bien o no tener buenas relaciones con aquellos extranjeros o de otras culturas. Pero el Señor viene a romper esos paradigmas, esas fronteras, esos territorios divisorios para empezar a enseñarles que en la salvación todo el mundo merece ser salvo. Todo el mundo merece que se le predique el evangelio y todo el mundo merece que se le predique este mensaje que trae libertad, paz y perdón. Y en este contexto, pues entonces la lección nos enseña también que pues nos debemos involucrar nosotros en esta labor. Ahora, la lectura de Deseado de toda la gente de página 372 dice así: Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Recibió a esa representante de una raza despreciada como la habrían recibido los judíos. Con ello quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían ese caso, evidenciado en su recepción de la mujer y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen una angustia tal, según lo manifestó en la subsiguiente concesión de lo pedido por ella. Amados del Señor, quiero decirles que el Señor quiere que nosotros podamos entender por fin y una vez por todas que esta predicación se nos ha dado a nosotros, pero es para que sea compartida con todo el mundo. El Señor no hace distinción, no hace diferencia. El Señor quiere que nosotros también prediquemos este evangelio a todas las personas de diferentes lugares, aunque no nos parezca que hagan las cosas bien. Son personas que también necesitan y merecen el mensaje de salvación. En el día miércoles, en la lección, se titula Despídela. En este contexto, vamos a ver tres cosas que impedían que el pueblo de Israel se relacionara con el pueblo de Tiro y Sidón. Allí se mencionaba en la lección que habían tres cosas que hacían esa distinción. La primera, el nacionalismo, la segunda, el orgullo y la tercera, los prejuicios. Ahora, esto llegó a enmarcar tanto en la vida del ser humano, en la vida de los judíos, en la vida del apóstol Pedro y de muchos discípulos, porque ellos no quitaron ese muro divisorio, sino que todavía en su mente todavía había esa idea de que si se relacionaban con ellos se iban a contaminar, ellos se iban a meter en terreno ajeno, pecaminoso. Y entonces el Señor utiliza lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 9 al 16, como el apóstol Pedro tuvo una visión. Ustedes recordarán la visión donde ve un lienzo, donde ve un lugar donde descienden diferentes animales y el Señor le dice: mata y come porque puedes hacerlo.
Y entonces Pedro dice, no, Señor, yo jamás lo he hecho. 3 veces se le llama la atención a Pedro para decirle que debía ir a predicar el evangelio a los gentiles. Recordemos que en ese contexto se hablaba de un centurión, de un hombre que era gentil, que recibió el Espíritu Santo, que estaba orando, que pedía que alguien le enseñara la palabra de Dios. Y entonces el Señor llama a Pedro, a pesar de sus preconceptos, y a pesar de que Pedro también estuvo con Jesús en Tiro y Sidón, no se le quitaba fácilmente esos preconceptos arraigados, afirmados. Y allí en este suceso de Hechos 10, el Señor tiene que mostrarle a Pedro cómo él debe quitarse todos esos preconceptos erróneos que no le edificaban y que no hacían bien a la obra del evangelio. Por eso, en el versículo 34 ya Pedro entiende, y en el versículo 35 dice que él al final dice, en verdad veo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que es fiel y obra rectamente de cualquier nación que sea. Sin embargo, aún después de eso, el apóstol Pedro tampoco pudo, o sea, él siguió con sus preconceptos, él seguía todavía con sus divisiones, con esos muros separatorios, porque en Gálatas 2, 11 al 13 se nos muestra también que el apóstol Pablo un día le llama la atención a Pedro y lo regaña, lo encara, le pone cara a cara y le dice, mira, tú estás haciendo mal porque tú tienes una idea todavía divisoria de que los gentiles son menos que los judíos, o que los gentiles son más pecadores, o que no nos debemos relacionarnos, o que ellos no merecen la salvación. Pedro le costó, al apóstol Pedro, el siervo de Dios, le costó predicar el evangelio. Le costó porque él solo quería que la predicación quedara allí enmurallada solamente con los de los judíos, con los cercanos, con los que sí aceptaban, y no con los gentiles. Por eso el apóstol Pablo fue llamado también a predicar a esas regiones alejadas, y todos nosotros también somos llamados a predicar a esos lugares que quizás no aceptan fácilmente el evangelio, y quizás usted lo llame un gentil a ese tipo de personas. Entonces, en esta lección también se nos invita a que no debemos hacer distinción de si es una diferente raza, si es blanco, negro, alto, bajito, gordo o flaco. No debemos hacer distinción de nadie por su condición. Más bien debemos presentarles a Cristo y que su condición cambie, que sean hijos también como nosotros, hijos de Dios. Ahora, la lección nos planteaba una pregunta: ¿qué prejuicios nos impiden a nosotros ver las necesidades de la gente que está necesitando a Jesús, pero que nosotros no lo vemos? ¿Qué nos está impidiendo? ¿Qué preconceptos tenemos para que la obra del evangelio no se esté llevando a cabo como debe ser? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra vida que dejamos de hacer la obra por aquellos que se están perdiendo y están deseando que, así como muchos en la Biblia, nosotros vayamos a predicarles? Así que, amigos queridos, en esta lección aprendemos: quitemos los preconceptos, porque los preconceptos no son buenos. Quitemos la idea de que alguien merece o no merece, porque ese juicio no lo debemos hacer nosotros. En la lección ya del día jueves encontramos el título Fe en la Tierra. Aquí en esta lección pues vamos a estudiar un poco algunos momentos donde el Señor tuvo que predicar, y cómo muchas personas aceptaron el evangelio, cómo muchos sí creyeron al evangelio, y otros que se consideraban, o que creían, o que ya estaban preparados, o que ya se consideraban salvos, esos sí no aceptaron. Y entonces el Señor Jesús dice en Lucas 18:8 que hace una pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que la fe solo corresponde a los que son cristianos, a los que son adventistas o a los que son judíos? ¿O la fe es abarcante para todo aquel que quiera hacerlo? Todo aquel que crea puede ser salvo, todo aquel que crea puede recibir salvación y vida eterna. ¿O solamente es para un grupo, para solo los que llevan un nombre o los que llevan un título? Saben, hermanos, en Mateo 8:10, Mateo 9:2, Mateo 20:29 al 34, Marcos 2:5, Marcos 10:46 al 52 y Lucas 18:35 al 43 describen una serie de cosas. En algunos de estos casos, bueno, se menciona primero la fe del centurión pagano que se convirtió al cristianismo y creyó en Jesús en Mateo 8:10.
Allí se muestra cómo él creyó a pesar de que era un gentil. También encontramos en Mateo 9:2 y Marcos 2:5, donde se menciona la fe de aquellos amigos que trajeron al paralítico. No sabemos, pero dice la Biblia que eran de Capernaum y llevaron al paralítico delante del Señor. También encontramos otro caso. En Marcos 10 se habla del ciego o ex ciego Bartimeo, que también creyó. En el caso contrario, la lección nos mostraba que habían algunos que no habían tenido la fe. Y allí se menciona que en Nazaret, donde había nacido Jesús, donde había crecido Jesús, donde tuvieron la oportunidad de ver a Jesús todo el tiempo y donde él pudo enseñarles, allí no había fe. Incluso el Señor Jesús llegó a decir que nadie es profeta en su propia tierra. O sea, a él mismo lo rechazaron en lugares donde tuvieron la oportunidad de creer y aceptar al Señor Jesús. Y también se nos habla de los discípulos. Los discípulos también en muchas ocasiones el Señor tuvo que decirles: hombres de poca fe, ¿por qué no creen? ¿Por qué no entienden? Y se les exclama: generación incrédula y perversa. ¿Saben? Todo esto, pues, si usted dijera, bueno, Nazaret, los discípulos, los judíos, los fariseos, ellos debían tener fe, pero muchos de ellos no la tenían. Muchos de ellos no estaban seguros de lo que creían. Y esto, pues, nos muestra algo interesante, y es que la fe, una vez más digo, está dada para todo aquel que se aferra a ella. Así que en esta lección, pues, hallará el Señor fe en tu iglesia. Hallará el Señor fe en tu pueblo, hallará fe en tu vereda, en tu casa, en tu hogar, en tu iglesia. ¿Hallará fe en este momento? O quizás hay más fe allá afuera. Hay más fe en aquellos que no van a la iglesia. Quizás habrá más fe en esa vereda, en ese lugar donde el cristianismo no ha llegado. Hermanos queridos, quizás hay gentiles, paganos, pero cuando conozcan del Señor, cuando acepten al Señor, ustedes se van a dar cuenta que mucha de esa gente que pareciera que no, finalmente al aceptar al Señor van a tener más fe incluso que nosotros. Ahora, lo más sorpresivo de esto es que al final del tiempo, cuando venga el Señor o cuando se estén dando ya las escenas finales de la historia, mucha gente en el tiempo final de la gracia va a aceptar al Señor, va a decidir creer en el Señor, de diferentes religiones, de diferentes culturas, de diferentes tradiciones, y van a aceptar y van a tener quizás más fe que nosotros. Y no se sorprenda que en ese momento, cuando ya se defina, muchos de los que estamos quizás ahora en la iglesia, vamos a vender nuestra fe, vamos a prescindir de lo que creemos, de los principios que tenemos, porque vamos a preferir entregarle la vida a las cosas banales de este mundo, porque hemos llevado una doble vida, porque quizás aquí en este mundo no hemos sido los cristianos más correctos. Por eso, amados queridos, que Dios nos ayude a poder tener ese corazón dispuesto a siempre quererle al Señor y a siempre llevar el evangelio a aquellas personas que lo están necesitando, urgentemente lo están necesitando. Tiro y Sidón lo necesita. Diferentes ciudades paganas lo necesitan. El mundo que se está perdiendo lo necesita. Los no alcanzados lo necesitan. Y la lección por eso nos invitaba a un desafío, que debemos pedir una porción de fe mayor, cada día crecer más en la fe y que el Señor nos ayude. Y el desafío avanzado es: enumera 3 bendiciones espirituales que hayas experimentado de Jesús en tu vida espiritual. ¿Cómo has sentido que ha crecido tu fe? ¿Cómo te has sentido delante de Dios? ¿Será que Dios sí te ha ayudado? ¿Será que sí has avanzado en el camino de crecer con Jesús? ¿O quizás estamos retrocediendo? ¿O quizás nuestra fe no es la de un cristiano que cree realmente en el Señor? En la lección del día viernes encontramos para estudiar y meditar una cita, bueno, 2 citas muy especiales, importantes, que nos recalcan y nos recuerdan cómo el Señor obró en este caso. Allí se nos muestra, deseado de toda la gente, es página 25, lo siguiente, es muy interesante, escucha esto. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, habían hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. O si no, preguntemos a los magos que vinieron de diferentes lugares para venir a adorar al Señor Jesús. Ellos entendían las profecías, los maestros de Israel no lo sabían, los judíos no lo habían entendido, y ellos sí vinieron a adorar al Señor. Y dice: algunos lo esperaban como libertador del pecado. Los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio de la economía hebraica, pero el fanatismo de los judíos estorbaba la difusión de la luz. Tremendo, hermano querido. ¿Sabes?
Quizás nosotros, para aquellos que sí realmente están buscando desear conocer la palabra de Dios, nosotros podemos ser estorbo porque teniendo la luz no la conocemos o no identificamos las señales, las profecías de lo que está sucediendo. Quizás no estamos siendo luz para aquellos y cuando ellos vienen, quizás nosotros seremos estorbo, como dice aquí la lección o esta cita de Elena de White. Y dice otra cita en la revista Adventista y el Heraldo del Sábado, dice: Dios tiene joyas en todas las iglesias y no nos corresponde a nosotros hacer una denuncia radical del mundo religioso profeso, sino con humildad y amor presentar a todos la verdad tal como es en Jesús. Que los hombres vean la piedad y la devoción, que contemplen la semejanza de Cristo en el carácter y serán atraídos a la verdad. Deben exaltar a Jesús, el Redentor del mundo. Deben sostener la palabra de vida. El Señor nos llama hoy a que dejemos el fanatismo, a que dejemos ese celo conservador y nos encerramos solamente nosotros en la iglesia, a hablar de nosotros, a mirar qué el hermano se puso, qué no se puso, qué hizo, qué no hizo, y se nos olvida el mensaje de salvación, de salir y predicarles a los no alcanzados, a los de otras culturas, a ciudades, pueblos y lugares donde falta predicar a Cristo Jesús. Y también, hermanos, yo creo que para concluir esta lección podemos decir que debemos ser misioneros para los nuestros, pero también para los extranjeros, para los gentiles. También la lección nos enseña en esta semana, cuando nos juntamos con los de otras religiones, el propósito que el Señor tuvo al llevar a los discípulos a Tiro y Sidón no era para que ellos los trataran mal o que los separaran o los rechazaran, sino simplemente para que ellos se dieran cuenta que a pesar de que estaban en un lugar donde habían falsos ideales, habían falsas enseñanzas, tradiciones y de dioses paganos, la idea no era separarse, la idea era poder acercarse y predicarles y enseñarles con amor. También lo otro que aprendemos en la lección es que nuestra tarea es hacer tres cosas: predicar, enseñar y sanar. Llevar siempre esperanza y salvación a un mundo que perece. Esa es la labor que tú y yo, apreciado amigo, debemos hacer. Llevar estas tres cosas, seguir el legado de Jesús. Y hoy día, en la escasez de los obreros, hay mucha mies que recoger, hay muchas almas que ir a predicar y mucha gente está esperando que nosotros vayamos. Mucha gente está orando. Por eso dice Jesús: rogad para que la mies reciba a esos obreros y podamos ir nosotros a predicarles del amor de Jesús. Y también aprendemos que no debemos hacer acepción de personas, que no debemos tener preconceptos con las personas, sino que todo aquel que se acerca al Señor con un corazón dispuesto merece que se le hable del Señor. Puede ser el borracho, puede ser el loco, puede ser aquel que no hace las cosas bien, quizás es un pagano, quizás es hasta ateo, agnóstico, quizás es una persona que no pareciera o no mereciera recibir un mensaje tan valioso y especial, porque quizás se nos van a burlar, no lo van a aceptar. Pero recuerda que dentro de ese grupo habrán siempre personas que sí están deseosas y anhelosas de seguir a Jesús. Así que, apreciado amigo, en esta lección aprendemos todas estas enseñanzas, lecciones maravillosas que pueden dejarnos esta lección. Yo quisiera que usted aquí en los comentarios coloque qué le ha llamado la atención de esta lección, qué aprendizaje le dejó esta lección, qué le deja a usted aprender, saber, conocer, y déjelo ahí en los comentarios para poderlo leer y todos compartir esta lección que fue, creo que, muy importante para todos nosotros. También, apreciados amigos, queremos decirles que Dios ha estado usando estas lecciones para poder llegar a diferentes lugares. Una manera de poder llegar a más lugares, a más familias, a más personas, a más hermanos, es que usted comparta esta transmisión con este video. Transmítalo, llévelo, compártalo para que otros puedan conocer y aprender de Jesús. Además, quiero invitarte a que dejes tu comentario, dejes tu saludo, de dónde nos ves, de dónde nos saludas, y también si tienes algún pedido de oración lo puedas dejar allí en los comentarios, que lo estaremos teniendo en cuenta para orar por cada uno de ellos.
Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y finalizar en este momento esta lección en oración. Oremos. Querido Dios, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de realizar esta lección. Gracias, Señor, porque también aprendimos muchas lecciones que nos enseñan, Señor, acerca de cómo debemos actuar en esa labor de predicar el Evangelio a aquellos extranjeros, gentiles y personas que quizás en nuestro medio, quizás en nuestra mente no merecen. Pero quítanos, Señor, ese preconcepto y danos un corazón amoroso y dispuesto a entender que primero tú nos amaste y que quizás no merecíamos, pero tú nos has hecho merecedor, nos has hecho, Señor, este regalo y nos has dado la oportunidad, Señor, de ser salvos. Y así, Señor, ahora, al ser salvos, llévanos ese gozo, con gozo y alegría a predicar a otras personas. Bendícenos, Señor, en esta hora. Bendice a aquel hermano que está sufriendo, que está con alguna necesidad, con alguna petición en especial. Haz tu voluntad en su vida, Señor. Y en esta hora, Señor, síguenos bendiciendo y que esas lecciones sigan nutriendo y fortaleciendo nuestra fe. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amigo querido, que Dios te bendiga. Nos veremos en la próxima lección. Que Dios te guarde.